Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Verónica Barreto Escobar, directora del Colegio Carlomagno de Quilpué. Maura Amaranti Peche, académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, especialista en evaluación del aprendizaje. Y que les habla Carmen Ollanadel Bernal, profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, estudiante de Magíster en Educación, mención Evaluación Educativa de la Casa de Estudio a la cual está presentando este conversatorio. A continuación, presentaré la estructura que guiará el conversatorio. Cada expositor contará con 10 minutos para presentar su presentación y posteriormente de escuchar a todos los expositores, procederemos a contestar las preguntas, las cuales los invito a que puedan dejar en el chat, las cuales yo voy a ir revisando, y una vez finalizada la exposición, yo estaré presentando a los expositores. Para esa instancia, yo les solicito que puedan indicar, una vez realizada la pregunta, a quién va dirigido, a qué expositor va dirigida esa pregunta, para así hacer de manera mucho más fluida la respuesta con posterioridad. Bueno, para comenzar esta instancia, los invitamos a poder responder una pregunta por medio de Mentimeter, que será presentada a continuación. Profesora Gloria, si puede habilitar para compartir pantalla, por favor. Ya. Varios participantes, entonces, ¿sí? Ya, ahí lo habilité. Ustedes piensen en esta pregunta, tanto si son profesores de colegio, tanto si son profesores de universidad, o si son también directivos de colegios, ¿ya? Bueno, recordar que para poder contestar esta pregunta deben acceder a menti.com con el código que aparece acá arriba, 9106649. Allí aparecerá esta pregunta que está proyectada y usted podrá responder cuál es el nivel en el que está presentada las opciones aquí. Vamos a dar unos minutos porque esta presentación de los resultados los vamos a analizar con posterioridad. Sí, como tenemos 80 participantes, vamos a esperar a que contesten varios. Ahí están preguntando cómo se vota porque no escucharon. Entonces tienen que entrar a la página. Aquí www.menti.com y ingresar el código que aparece acá, 9106649. Ahí Ignacio puso para todo el mundo la página web. Muchas gracias. De todas formas, mientras presentan los expositores, pueden completar esta pregunta y podemos dar curso a este conversatorio. No sé si le parece, profesora, para poder avanzar. Sí, sí, me parece. Disculpen, ante una pregunta. Bueno. Vamos a grabar, sí, vamos a grabar. La idea era que esto quedara en el canal de YouTube, pero no pudimos, pero sí, en este minuto estamos grabando la presentación. ¿Ya?
para las personas que me habían consultado por el chat. A continuación, la profesora Gloria Contreras nos presentará su exposición que tiene como temática el contexto de la evaluación formativa, experiencias para su implementación en el sistema escolar chileno. Y la pregunta que la profesora buscará resolver en su exposición es la siguiente. ¿Cuáles han sido las experiencias ministeriales que se han impulsado en Chile sobre evaluación formativa? Adelante, profesora. Muchas gracias. Antes de empezar, yo también quisiera dar las gracias y quisiera mencionar algo acerca de este conversatorio. Esta es una idea que tuvimos Maura Amaranti y yo. Entonces yo también le quiero dar las gracias a ella por haber organizado este conversatorio codo a codo conmigo, ¿ya? Le doy las gracias también a Carmen, que se ofreció voluntariamente a moderar este conversatorio. Le doy las gracias al decano también por sus palabras. Por supuesto, las gracias a las personas que están participando y también muy especialmente a Natalia, nuestra periodista, a Gabriela, también periodista de la Escuela de Pedagogía, y a Carlos, que es la persona de informática que nos ha apoyado con toda esta conexión, ¿ya? Espero que no se me olviden otras personas. Por supuesto que también mis eternos agradecimientos a Maura como expositora, Verónica y Oscar, que son las personas que nos acompañan, ¿ya? Así que muchas gracias. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla, espero que me resulte. Bien, entonces se las voy a ir presentando desde un principio. Y ahí está, ya. Bueno, como mencionaba Carmen, lo que yo voy a hacer es más bien dar una especie como de contexto y sobre todo me voy a detener en aspectos históricos de la política pública en nuestro país relacionados con la evaluación formativa, vale decir, o sea, cuáles han sido los impulsos ministeriales que tienen relación con la evaluación formativa en el sistema escolar. Y para eso entonces voy a partir conversando algo respecto del concepto de evaluación formativa. Esto básicamente porque tiene muchos significados, se significa de muy distintas maneras, y porque han aparecido algunos conceptos que si bien no son exactamente lo mismo, tienen algunas diferencias que yo creo que vale la pena conversarlas un poco. Entonces, bueno, lo primero que es decirle es que el concepto de evaluación formativa lo acuña Michael Scriven en el año 1967, y lo hace para poder responder a la pregunta, ¿para qué se hace la evaluación? O sea, tiene que ver con el sentido de la evaluación. Y él hace esta distinción en relación con la evaluación sumativa, ¿ya? Entonces él hace esta división. Antes de él esto no existía, digamos, esta distinción. Entonces él define la evaluación formativa en relación a la evaluación sumativa. Entonces él dice, y también lo hace con respecto a programas educacionales, no respecto a la evaluación del aprendizaje en sí, pero uno supone que un programa de educación está relacionado también con la evaluación del aprendizaje. Entonces lo que él señala es que la evaluación va a ser formativa cuando se utilice para poder mejorar el programa que está en proceso, ¿ya? Y entonces esto de alguna manera podrá asegurar que llegue a buen término ese producto. Y entonces la evaluación sumativa sería aquel tipo de evaluación que se hace al final de este proceso para ver cómo resultó, ¿ya? Por lo tanto, la evaluación sumativa es una evaluación de producto. Y por esta característica que tiene la evaluación formativa de ser para poder mejorar mientras se está desarrollando, tiene que ir durante el proceso, ¿ya? Por lo tanto, siempre vamos a entender que la evaluación formativa, su razón de ser es poder mejorar aquel objeto que está siendo evaluado, ¿ya? Bueno, posteriormente, y en la década de los 70, Benjamin Bloom toma este concepto de evaluación formativa que es tan potente y lo lleva a las salas de los colegios de Estados Unidos y trabaja con profesores en aquello que se denominó el Mastery Learning. Yo creo que la mayoría de nosotros recuerda bastante a Benjamin Bloom, más que nada por su taxonomía, tanto la antigua como la renovada, pero la verdad es que a mi modo de ver, su principal aporte estuvo en que él tomó el concepto de evaluación formativa y lo llevó a la práctica en colegios y lo llevó a la práctica con bastante éxito. Ahora, si es que uno se fija en el periodo en que se hizo, hasta la década de los 70, estábamos en pleno conductismo. Por lo tanto, su implementación tiene estas características, tiene este enfoque. Entonces, por ejemplo, lo que se hacía eran varias pruebas cortitas
y los alumnos se sentían muy motivados por las buenas notas y por su nivel de aprendizaje, y entonces estudiaban bastante. Una de las cosas que uno podría criticar de esto es la parcelación que se hacía en pequeños fragmentos de los contenidos. Entonces los estudiantes iban aprendiendo pequeñas cositas, que después uno suponía que la suma iba a dar el propósito final, ¿ya?, de esta formación. Desgraciadamente con esta instalación, esta implementación, pasaba lo que pasa muchas veces con expertos que llegan a lugares a hacer una implementación, resulta, pero cuando se van, todo vuelve a lo anterior, ¿ya? Bueno, el otro término que nosotros hemos conocido últimamente en nuestro país, bueno, últimamente hace unos 15 años atrás que estamos hablando del enfoque, este que está acá, que se llama evaluación para el aprendizaje, ¿ya? Este es un enfoque que viene más bien de países de habla inglesa, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, y nosotros lo tuvimos, y esto es algo que les voy a comentar en un rato más, lo tuvimos en alguna ocasión y muy impulsado por parte del Ministerio de Educación. Ahora, más que nada, yo diría la diferencia que hay entre la original evaluación formativa con esta evaluación para el aprendizaje es que esto es ya más bien un enfoque, no es solamente un concepto, es un enfoque, ¿ya? Que contiene muchos elementos. Por ejemplo, contiene la retroalimentación, la autoevaluación, la coevaluación, el trabajo con los criterios de evaluación, ¿ya? Y por otra parte tenemos unos aportes importantes, pero que también se distingue un poco, es esto que aparece acá como evaluación formadora, que es más bien un aporte francés. Muchos autores francófonos, por ejemplo belgas, franceses, Canadá de habla francesa, trabajan con el concepto de evaluación formadora, y los autores del término efectivamente dijeron nos vamos a llamar evaluación formadora para distinguirnos de la evaluación formativa de Benjamin Bloom, porque esto era muy conductista. Y la verdad es que uno ve una distinción aquí, es que tratándose de la evaluación formativa de Benjamin Bloom, las actividades estaban muy centradas en el profesor, pero en cambio en esta evaluación formadora están más bien centradas en cómo el alumno aprende, y muy especialmente en tratar de desarrollar los aspectos metacognitivos en el estudiante, ¿ya? Hay otros términos que nosotros no conocemos mucho: evaluación como aprendizaje, evaluación orientada al aprendizaje, o evaluación también para la enseñanza. Este último yo lo he visto más bien en algunos autores en Australia, pero la verdad es que ellos dicen la evaluación debe ser un insumo para mejorar la enseñanza, pero el fin último de eso es mejorar también el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto, algo que tienen en común todos estos conceptos o enfoques es que tratan de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, que es aquello para lo cual se ha hecho la evaluación. Entonces, tienen sus diferencias, tienen sus énfasis y algunos enfoques o agentes donde se enfoca más, por ejemplo, en el profesor o en el estudiante, pero yo creo que una de las riquezas que podemos ver aquí, viéndole el lado positivo, es que lo que uno encuentra es una diversidad. Y entonces con esta amplitud que tiene la evaluación formativa, con esta intención de mejorar el aprendizaje, uno puede ver que puede emplear una diversidad de instrumentos, una diversidad de agentes, porque ya no es solamente el profesor el que evalúa, también puede ser el alumno o el compañero. Uno puede también ver una diversidad de estrategias, e incluso uno puede decir, bueno, la evaluación también puede ser de manera informal, no necesariamente mediatizada por instrumentos muy formalizados, ¿ya? Entonces yo creo que esa es una buena cosa que hay que considerar en estos tiempos. Bueno, voy a ir entonces al tema, digamos, más grueso de la presentación, que tiene que ver con el tema de la política pública. Miren, primero, la evaluación formativa en nuestro país a nivel de aula como práctica es bastante reconocida como un proceso problemático, ¿ya? Y no solamente reconocida por los profesores o por las escuelas, sino que la evaluación docente también nos dice que tanto en la construcción del instrumento de evaluación que se presenta, como en la retroalimentación que los profesores proponen, que aparece como reflexión a partir de los resultados, eso siempre parece muy descendido, en todos los niveles y en todas las asignaturas. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, estamos frente a un problema. Por otro lado, como campo de investigación, o sea, como campo disciplinario, ha sido muy poco desarrollado. Entonces, hay pocos especialistas en evaluación formativa, y eso hace que haya poca investigación, que tengamos pocas redes de investigadores, y tengamos pocas organizaciones. Y aquí en organizaciones digo, no solamente las personas que se dedican a estudiar el fenómeno, sino que también
tenemos pocas organizaciones, por ejemplo, pocos vínculos a lo mejor entre universidades, escuelas, ministerios, de manera de potenciar la evaluación formativa. Y tengo ahí en negrita este punto, el tercero, es que ha sido escasamente atendida por la política pública. Una de las cosas que uno puede ver es que hemos tenido impulsos para la evaluación formativa de manera bastante interrumpida en el tiempo, que lo voy a ver en la próxima diapositiva. ¿En qué se nota esto, por ejemplo? En que los decretos de evaluación que hemos tenido, y aquí los profesores de colegio sobre todo me tienen que dar la razón, son más bien decretos de calificación. Están centrados en la escala, en la mínima aprobación, en la repitencia, en las promociones, ¿ya? Y de evaluación tienen poco y nada. Y por otra parte también tenemos enfoques que son contradictorios entre las distintas iniciativas ministeriales. Yo era un ejemplo bien grueso. Por un lado se enarbola en este minuto la evaluación formativa a través del decreto 67, pero tenemos un exceso, una profusión de pruebas estandarizadas. Esta profusión de pruebas estandarizadas de alguna manera dañan la docencia y dañan el aprendizaje de los alumnos y inhiben el desarrollo de la evaluación formativa. Entonces esos son dos ejemplos. Uno puede encontrar otros ejemplos más, por ejemplo, en los programas de las asignaturas. Hay mucho más desarrollo en algunos que en otros respecto de lo que es la aplicación de la evaluación formativa. Bueno, aquí yo les quiero hacer un breve punteo respecto de lo que ha sido algunos hitos en términos de fecha de la política pública para impulsar la evaluación formativa en nuestro país. No me voy a detener en los dos primeros porque ya los mencioné. ¿Ya? Las otras fechas que vienen más abajo son todas relacionadas con lo que ocurrió en nuestro país. Miren, en el año 1978, y esto es una cosa muy extraña y muy curiosa, en el año 1978, estábamos en plena dictadura militar, aparece un decreto de calificación, así como quien dice el decreto 67 ahora, es un decreto que curiosamente elimina las notas y deja los conceptos. Entonces los conceptos eran muy bien regular, insuficiente. ¿Ya? Yo la única explicación que tengo para esta luz de evaluación formativa que aparece a partir del Ministerio de Educación es que en aquel tiempo, recuerden ustedes, bueno, los que son más antiguos, muchas personas de este país se fueron a la Universidad de Chicago a estudiar. Ellos lo llamaron después los Chicago Boys, ¿se acuerdan? Y muchos de ellos fueron a estudiar doctorados en educación en la Universidad de Chicago, y varias personas chilenas estudiaron su doctorado con Benjamin Bloom. Entonces llegaron acá convencidos de las bondades de la evaluación formativa. Entonces yo creo que este decreto es parte de esa tendencia que se vio. ¿Ya? Bueno, ya, voy a tratar de apurar. Bueno, aparece esa luz en el año 1978 como una cosa extraña en estos tiempos, digamos en aquellos tiempos, y en el año 1966 al 98 aparecen tímidamente algunas orientaciones sobre evaluación auténtica, coevaluación y autoevaluación, esto a partir de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación. Si ustedes se acuerdan, en el año 90, cuando ya habían vuelto a la democracia, hubo una reforma educacional de muy gran envergadura en nuestro país, y uno de los grandes cambios que se hicieron fueron los currículum. Entonces la unidad de currículum y evaluación más que nada se dedicó a trabajar en el cambio de los programas, pero poco en el ámbito de evaluación. Básicamente lo que nosotros teníamos en el ámbito de evaluación, en la unidad de currículum y evaluación de ese tiempo, era el CINCE. Y teníamos estas tímidas orientaciones que llegaron a los colegios, pero sin un apoyo mayor para los profesores. En el año 2004-2007 aparece el programa de evaluación para el aprendizaje, este enfoque que yo les decía que venía Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña. Se trata de instalar desde la unidad de currículum y evaluación y desde también el programa de educación continua de la Universidad de Chile. Y la Universidad Católica del Paraíso entró, o sea, nosotros entramos el último año, y ahí estamos trabajando también con Maura Amaranti, y la idea de esto era tratar de implementar este enfoque en los colegios. Desgraciadamente, después se recortó el presupuesto, y se trató de hacer un programa piloto junto con el enfoque de evaluación para el aprendizaje, con lo que eran los mapas de progreso. Desgraciadamente, al otro año con el cambio de gobierno, todo esto desapareció, ¿ya? Pero uno veía por lo menos una intención. Ya después cambio de gobierno, tenemos un decreto ley que crea la Agencia de Calidad. Si ustedes hubiesen mirado la Agencia de Calidad, cuando recién se inició, había parte de evaluación formativa, y ahora también hay evaluación progresiva. Lo de evaluación formativa desapareció. Entonces la Agencia de Calidad, aparte de hacerse cargo del CINCE, en este minuto
tiene algo de evaluación progresiva que tiene características de evaluación formativa. Posteriormente aparece una política para el fortalecimiento de la evaluación en el aula, también impulsado por la Unidad de Currículum y Evaluación. Este es un documento que está en internet, no tengo la fecha porque no está en este minuto en el documento, pero a mí me parece que son muy buenas orientaciones y que favorecen mucho la evaluación formativa. Me parece que es un documento muy sólido. Entonces, como ustedes ven, a medida que pasa el tiempo, van apareciendo nuevas iniciativas ministeriales para impulsar la evaluación formativa. En el año 2018 aparece el decreto 67, que yo no lo voy a comentar porque lo van a comentar mayormente mis colegas, y aquí viene una parte triste. El año 2019, para que ustedes vean, el año 1978 había un decreto que trató de eliminar las notas. Nuevamente aparece el año 2019, impulsado por el senador Quintana. Era un proyecto de ley para eliminar las notas de primero a cuarto básico y muy inspirado por los trabajos que han hecho varios profesores, entre los cuales hay algunos aquí, que están trabajando de primero a cuarto básico con la eliminación de notas y trabajando solamente con conceptos. Eso es que los profesores están construyendo los juicios sobre el aprendizaje de sus alumnos de una manera distinta, ¿ya? Porque no es lo mismo poner conceptos que poner notas. La elaboración del juicio es muy distinta. Y con esto voy terminando. El decreto 67, de los elementos que tiene, que yo creo que son muy destacables, aparece muy destacado el tema de la retroalimentación, los criterios de evaluación, no solamente como una forma de privilegiar la evaluación formativa, sino que además como una forma de trabajo conjunto entre los profesores y que después son comunicados a los estudiantes. Se diversifica la evaluación y se promueve también para poder construir el reglamento de evaluación, el trabajo en los equipos directivos, técnicos, junto con los profesores, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo veo, a pesar de que ha habido históricamente un poco apoyo a la evaluación formativa de parte de la política pública, yo diría que en los últimos años hemos asistido por lo menos a una cosa un poco menos interrumpida y más explícita para favorecer la evaluación formativa en los colegios. Y con esto termino. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, profesora. Voy a dejar... A continuación, insisto, las preguntas que puedan hacer a la profesora las pueden dejar en el chat y una vez finalizadas las exposiciones de todos, yo las recogeré y trataremos de resolver con los expositores cada una de ellas. Bueno, seguimos. A continuación, Óscar Valenzuela nos presentará su temática y que tiene que ver con lo siguiente: desafíos y experiencias de los profesores para implementar la evaluación formativa en el contexto del decreto 67 y en tiempos de pandemia. Y la pregunta que busca resolver el expositor es la siguiente: ¿cómo has podido incorporar en tu práctica docente estrategias de evaluación formativa durante el contexto de pandemia? Escuchemos. Bien, buenas tardes. Primero que todo agradecer obviamente la invitación a la Escuela de Pedagogía y particularmente a las profesoras Gloria y Maura, a quienes tengo el gusto de conocer y haber aprendido también de ambas. Bueno, lo que yo vengo a compartir es una experiencia de aula, de lo que me tocó trabajar producto de esto de la pandemia. Entonces yo quería partir contándoles de 5 desafíos que tuve que considerar al momento de pensar en esta implementación de la estrategia. Primero, había un nuevo currículum para tercero y cuarto medio que empezó a implementarse, lo que conllevaba nuevos enfoques de la forma de entender la asignatura y además una nueva asignatura en sí mismo. Ya no hacíamos historia en tercero medio, sino que me tocaba hacer una asignatura que por primera vez iba a dar, que es la asignatura de educación ciudadana. Ya, entonces en ese contexto es donde yo voy a implementar esta estrategia. Además, le sumamos la implementación del decreto 67, nuevas orientaciones para la evaluación y todo, y le sumo a eso, como profesor de historia, y particularmente en una asignatura de ciudadanía, un estallido social, que obviamente marca la forma de entender la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, habían ya ahí una serie de elementos que tenía que considerar sí o sí para la implementación de una estrategia, y viene la pandemia. Entonces, yo creo que ha sido una sumatoria de desafíos y por eso también compartir experiencias, que he participado de varias, de donde he tomado muchas ideas, creo que es muy valioso en este contexto. Ya, entonces agradezco mucho la invitación para poder compartir esta experiencia entonces de tercero medio en educación ciudadanía.
Bueno, yo trabajo en el Colegio María Auxiliadora de Valparaíso, un colegio particular subvencionado, adscrito a la gratuidad desde el año 2017, por lo tanto tenemos un índice de vulnerabilidad bastante alto, es un colegio solo de mujeres, cerca de 780 estudiantes, que particularmente entre los 2 terceros medios que yo implementé esta unidad, tengo 54 estudiantes. Estábamos trabajando, en el caso de la asignatura, desde comienzo con clase en línea, con una asistencia, ahí lo tengo, entre un 50 y un 75% de conectividad. Ese era o sea, de asistencia a las clases en línea, y teníamos en el colegio al 60% más o menos conectado. Eso no quiere decir que tengan internet, sino que sabíamos de las estudiantes, teníamos un vínculo con su información, de mandar material y todo. Y estábamos usando Classroom, lo cual también fue un elemento desde el principio que empezamos a utilizar, lo cual fue bastante potenciador. Me imagino que ustedes también compartirán esa experiencia. Y las clases a través de Meet, por ser una plataforma gratuita que permitía no limitar el tiempo de la clase. Y se planteó una modalidad de trabajo. Esta unidad fue implementada en el mes entre julio y agosto. Se implementó una modalidad que tenía como 4 etapas, y cada etapa era una semana. Entonces todos los profesores estábamos implementando esto mismo en cada una de las asignaturas. La primera era plantear un tema, una problemática, plantear un concepto que fuéramos a profundizar durante este mes, para luego hacer una actividad que pudiese tener retroalimentación y finalmente aplicar alguna acción remedial. Esos eran como los 4 pasos que debíamos seguir. Entonces la idea era no sobrecargar a las estudiantes con muchas guías, con mucho trabajo, sino que hiciéramos una actividad durante todo el proceso de un mes. El objetivo de los objetivos priorizados del Ministerio de Educación hablaba sobre identificar fundamentos, atributos y dimensiones de democracia y ciudadanía. Entonces, yo planteé la estrategia, estos 4 pasos los planteé a través de preguntas, y me fui presentando estas preguntas también, las compartí con las estudiantes, para primero definir cuáles eran los problemas que teníamos en Chile respecto a la ciudadanía, luego trabajar la actividad por medio de la formulación de una columna de opinión, luego una tercera sesión de cómo podemos mejorar los aprendizajes, y finalmente cómo seguimos avanzando en esta experiencia de ciudadanía. No solamente cómo seguimos avanzando en hacer mejor una columna de opinión, sino que cómo, entendiendo que la ciudadanía no es algo que se enseña, y eso también está en el enfoque curricular, no es algo que yo basta con que pueda definir los conceptos de ciudadanía para entender que estoy haciendo educación ciudadana, sino que el enfoque está marcado por la importancia, la relevancia de que se vivan prácticas de ciudadanía. Entonces, esa era mi intención, como en esta acción remedial, no solamente sobre la escritura de una columna de opinión, porque puede ser que a lo mejor nunca más se escriba en una columna de opinión, pero sí tomar también acciones remediales respecto de lo que significa el ser ciudadano. Entonces, planteé 4 sesiones que se las voy a contar rápidamente. En una primera sesión de problemas de ciudadanía, trabajamos con un documento del PNUD, que es la revisión de auditoría de la democracia. Trabajamos con un concepto de tipología de involucramiento político, y ahí hay una fotografía de un video que yo les preparé para que no fuese la clase todo el rato yo presentando un PowerPoint. Entonces les presenté un video, y además para esta unidad pensé en invitar en cada sesión a una persona que pudiese aportar desde su experiencia de ciudadanía a lo que estábamos conversando. Entonces, en este caso, invitamos a una exalumna del colegio, que es profesora, Valentina, y ella creó una ONG en un momento. Tenía una ONG que se llama Acción Basura, con intervención en la ciudad de Valparaíso. Entonces, había un rol que ella estaba jugando que fue muy importante de transmitir, porque vivió el mismo proceso de colegio, les relató cómo era el entender la ciudadanía desde la época escolar, luego su vivencia universitaria, hasta llegar a crear esta ONG. Y en la segunda sesión ya venía el tema de la columna de opinión, que es un área que los periodistas desarrollan como contenido conceptual. Entonces invitamos a un periodista que trabaja en la radio, y es quien colabora en la redacción de columnas de opinión en video, que es este nuevo formato también que se ha instalado, como de ya no solo la columna de opinión escrita, sino que un periodista que además es connotado, por ejemplo, no sé, Mirna Schindler, por ejemplo, trabajan haciendo videos respecto de las opiniones. Entonces, lo invitamos a Gabriel, él nos ayudó a definir los criterios con los cuales nosotros debiésemos evaluar esta columna de opinión. Entonces ahí sale, por ejemplo, el estilo comunicativo, la argumentación, y se les presentó una rúbrica a las estudiantes para que pudiesen construir su instrumento para poder tener retroalimentación. Y ahí
obviamente incorporando algunas ideas previas, haciendo nubes de palabras en mente y tratando como de ir buscando todos los recursos posibles para aumentar la participación, porque ustedes que también hacen clases saben que a veces estamos ahí como, ¿qué piensan ustedes? Y hay un silencio total, hacemos preguntas específicas a las estudiantes y parece que justo en ese momento se les fue el internet y no nos puede responder, entonces la participación era muy distinta y había que ir buscando formas. Primero que no todas quieren hablar siempre, no todas quieren poner la cámara, entonces lo que hice fue ir incorporando estas estrategias donde pudiesen ir anotando ideas, utilizando más el chat de la clase. Luego, en la tercera sesión ya venía la retroalimentación, entonces aquí vino el gran desafío, que fue una semana me entregaron la columna de opinión, y yo en un día completo estuve revisando todas las columnas de opinión y retroalimentando individualmente en Google Drive, lo cual yo sé que ustedes se pondrán en mi lugar. Esto ha sobrepasado cualquier tiempo, cualquier espacio de poder retroalimentar, de poder tener, porque no están esos espacios oficializados. O sea, había que seguir haciendo clases, había que seguir haciendo todo y además retroalimentar en un plazo de 2 o 3 días. ¿Ya? Eso igual fue algo que yo no lo considero positivo para nada, pero había que hacerlo en ese contexto y se hizo. Entonces se les pudo brindar retroalimentación, acá hay un ejemplo donde yo fui haciéndoles comentarios respecto de ideas positivas, haciéndoles preguntas de cómo podían potenciar su experiencia, y además se utilizó la retroalimentación 2 minutos. Oh, y además se utilizó la retroalimentación general, que era poder señalarles a grupo curso cuáles eran sus fortalezas y sus aspectos por mejorar. Y ahí se fueron dando ideas como de todas las lecturas. Además se trabajó con un ejemplo, que es una columna de opinión, en este caso de un experto de columnas, que es Daniel Matamala, y fuimos en conjunto haciendo recuadro para ir viendo dónde está la estructura que nosotros habíamos visto en la clase anterior, dónde está la estructura en esta columna. Entonces iban diciendo aquí hay un argumento, aquí hay una premisa, y esto lo íbamos haciendo en línea, ¿ya? Y al final se incorporó una autoevaluación con preguntas que a mí también me importaba el cómo se estaban sintiendo respecto del aprendizaje, como poder recoger no solamente el contenido, sino que también un aspecto socioemocional que ha sido sugerido por todos los especialistas que debemos incorporarlo a las clases. Y finalmente, en la última sesión, ellas pudieron ya hacer su columna definitiva, y yo fui presentando, en la primera parte de la clase, les fui presentando sus propios ejemplos y señalando, que son los puntos que están ahí en colores, cuáles son aquellos aspectos positivos de esas columnas de opinión. No les puse el nombre, nada. Solamente fui seleccionando ejemplos, incluso lo hice como mezclado los cursos. Hice una sola con ambos ejemplos y sin nombre. Y ellas como que se reconocían en sus trabajos. Entonces ahí, por ejemplo, les decía que esta es una buena introducción y por qué es una buena introducción, por qué manifiesta una postura, y lo mismo abajo. Yo les agregué las fotografías para que fuese como más icónico. E invitamos a una psicóloga que es Claudia Espinosa, quien también vino a compartir como el trabajo de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. Entonces, como a invitarla a partir de su experiencia a que ellas puedan buscar espacios donde efectivamente ejercer la ciudadanía. Aquí hay algunas evidencias de aprendizaje. Por ejemplo, están las 3 palabras de cómo te sientes en clase, y se sentían como emocionadas, bien, alegres, son como las palabras que más repetían. Aparecen cosas respecto de lo que a mí me interesaba, que aprender, por ejemplo, la desafección política, de por qué nos desvinculamos de los partidos, de por qué creemos que a la gente no le interesa participar, y también destacan el haber invitado a otras personas a participar de la clase. Lo mencionan ellas en sus respuestas finales. Mis principales aprendizajes, y con esto termino, Carmen, mis principales aprendizajes, primero el aporte de la retroalimentación grupal. Me llamó la atención la recepción que tuvieron de ir reconociéndose si estaba bien eso o no. Les permitía como tener sus propios criterios también, aplicarlo a sus propios trabajos. El uso de ejemplos para explicar la estructura de la columna. Lo vimos con ese que estaba en la fotografía, pero hicimos más. Entonces, eso fue bien relevante también para que tuvieran referentes. Abrí la clase a expertos, como que en definitiva la clase, la aula es un espacio abierto para que otros también vienen a compartir, y no necesariamente desde lo académico, desde el contenido que está puesto en el currículum, sino de su experiencia, que yo creo que es un sentido que tiene la ciudadanía. Usar los trabajos de los estudiantes como ejemplo para la acción remedial genera también una sensación, porque además es impresionante, pero habían estudiantes que en otro contexto a lo mejor no hubieran tenido el mismo protagonismo que tuvieron al presentar su trabajo, que se llamaba la atención a sí misma, decir, el profe me eligió para ponerme ahí de ejemplo.
claro, tenía aspectos que podía mejorar, pero había algo que había que destacar y lo señalé así. Aprovechar los múltiples recursos para recoger percepciones, encuestas, tickets de salida, todas las clases hacer algo. ¿Ya? Incluso un ejemplo con una manito que una vez les hice bien entretenido y WhatsApp. Toda la evidencia por WhatsApp. Si no me mandaban las cosas en la clase, no me la mandaban después. Entonces, todo había que hacerlo en el instante. Incorporar la autoevaluación también es algo que considero un aprendizaje este periodo. Mis principales desafíos, cómo retroalimentar a todas, a tantos y a tantas en este contexto, sobre todo con situaciones distintas a la situación prueba, donde no hay que revisar alternativas, sino que hay que leer, a veces hay que volver a leer para poder entender el sentido final de lo que querían decir, cómo se puede promover la participación de mis estudiantes en la clase en línea y cómo avanzar en paralelo con las acciones remediales. O sea, tenemos que aplicar este plan remedial, pero tenemos que seguir avanzando con esta idea, con este fantasma que nos persigue, que es la cobertura. Entonces, yo creo que esos son desafíos que he ido tratando de resolver posterior a la implementación de esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por la presentación y continuamos con el conversatorio. A continuación, invito a Verónica Barreto a que pueda exponer con su temática que dice así: desafíos y experiencias de los equipos directivos para implementar la evaluación formativa y el decreto 67/2018. Durante su exposición se dará a conocer y a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo han implementado el decreto 67 de la evaluación formativa en su colegio? ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado en el contexto actual y cómo han podido enfrentar o superar dicha situación? Escuchemos a Verónica. Estaba silenciada, cosas de la tecnología. Muy buenas tardes a todos, a todas, agradecida de la universidad de poder entregar una experiencia desde el nivel directivo, porque es diferente. Nosotros recibimos el decreto 67 en el año 2019, en el mes de octubre. Ustedes podrán imaginar que estábamos nosotros en otros contextos, en otras preocupaciones en ese momento, y nos planteaba este cambio de paradigma evaluativo que es fundamental, fundamental conocerlo, profundizarlo y aplicarlo. Por lo tanto, nosotros como directivos comenzamos a hacer un análisis, una reflexión con nuestros docentes. Nosotros tenemos instalado ya la idea del trabajo colaborativo, de la reflexión pedagógica. Por tanto, nos fue fácil, digamos, poder ir interesándonos en esto y empoderándonos un poco de lo que decía el decreto. Eso nos permitió tranquilamente en marzo del 2020, los primeros días de marzo, hacer una inducción que fue, diría yo, espectacular, porque el 15 de marzo se pararon las clases. O sea, el 15 de marzo se anunció de que la pandemia había llegado para quedarse y que las clases se suspendían. Nosotros habíamos logrado hacer la inducción a los docentes, a los padres, a los apoderados, tutores y también a nuestros estudiantes. Entonces, el Colegio Carlomagno que yo dirijo es una comunidad pequeña, es una comunidad de 250 alumnos APP, perdimos 25 alumnos en todo el proceso de este año de la pandemia, que no ha sido mucho, y creo que estamos todos muy a caballo, digamos, de lo que es el decreto 67, de la evaluación formativa y de todos los procesos que comenzamos a vivir. Podemos pasar a la otra lámina. Tomamos decisiones. La jefatura de UTP empezó a tomar decisiones con el currículum y con los docentes, en conversaciones. ¿Qué es lo prioritario? ¿Cuáles son los aprendizajes nucleares? ¿Qué es lo que debemos dejar? ¿Por qué? Y cuando pensamos en la evaluación, nos podíamos preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué es más importante? ¿Para qué vamos a enseñar esto? ¿Qué es lo que queremos lograr? Que más o menos tiene que ver con, digamos, la planificación inversa para poder entender para dónde vamos. Priorizamos los aprendizajes de cada asignatura, todo en relación con nuestros
profesores. Eso ha permitido, queridos contertulios, ¿no? Aquí del conversatorio, tener un permanente monitoreo de los aprendizajes. Ha sido súper positivo, porque si bien es cierto, antes estaban las planificaciones y sabíamos de la evaluación formativa, participábamos de la evaluación progresiva, etcétera, pero ha hecho tan vivo esto, tan vital, tan como de vida, porque el apoderado ahora sabe cuáles son los objetivos de aprendizaje más importantes y además también el alumno también se hace cargo de su propio aprendizaje. Lo otro que hemos logrado es ir viendo cuáles son las necesidades de cada estudiante, porque nos enfrentamos a esta pandemia y nos enfrentamos con bastantes desafíos en realidad. Hemos hasta la fecha logrado tener avances pedagógicos en 3 ocasiones. Eso ha tranquilizado a la comunidad porque los padres necesitan saber cómo le está yendo a mi hijo, ¿ah? A mi niñito, a mi tesorito, cómo le va. Ir a repetir cursos con esta cosa rara de poner, ¿no es cierto?, porcentajes a las evaluaciones, que todos se sacan un 7 de pronto porque todos lo lograron, porque la profesora le devolvió la prueba, ¿no es cierto?, porque, o el trabajo, o el video porque faltaban cosas, o se equivocó. Y ahí, Gloria, podríamos avanzar en la otra diapo para ver las ventajas y desventajas de esta evaluación formativa. La ventaja principal es que el foco se ha puesto en el aprendizaje. El uso del error para retroalimentar. Ya no es el error, te equivocaste y te pongo un 2. ¿Ah? Y así nomás. Yo me acuerdo de una docente que me hizo clase que me decía su 2 en artes manuales, porque era muy mala para las artes manuales. Entonces, eso es castrador al final. Y nuestros niños con el error aprenden hoy día. Entonces, eso es mayor apropiación del currículum. Las evaluaciones más intencionadas al logro tienen que llegar a esto. Y también yo tengo que reconocer que los papás se han involucrado mucho en el aprendizaje de mis alumnos. Debo reconocer también que en este colegio, porque es un colegio particular, no tenemos el problema de la conectividad y de que no haya computadores, como en muchos otros colegios que sí lo viven. Pero tenemos el problema que son 2 o 3 estudiantes en casa, más el padre y la madre que trabajan. Es decir, pocos computadores se los reparten. Por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros? Cápsulas pedagógicas. Cada vez que se hacía un Zoom, como ahora, se está grabando y esa cápsula se deja en la plataforma Classroom y el apoderado y el niño lo pueden ver y ver todas las veces que quieran. ¿Qué es lo que no pasa en la clase presencial? Se hace la clase presencial y el niño se va y estudia o no estudia. ¿Qué desventajas tenemos o tuvimos dentro del proceso? El uso de la tecnología competente. De verdad que nos ha costado a todos, porque este proceso yo lo he escuchado en los webinars de todo el mundo. ¿Ah? Pasa en Barcelona, en todas partes. El otro día estuve digamos, una presentación poética y también por allá en París se quedó pegado el presentador. Entonces, la verdad es que la tecnología a veces nos ha complicado y a nosotros también no teníamos todos los profesores el manejo eficiente de la tecnología. En otras ocasiones las conexiones inestables de internet también nos han jugado malas pasadas. Desmotivación también de un sector de estudiantes. Y esto es verdad. Yo creo que todos los profesores que están acá deben reconocer que hay niños que simplemente le ponen el avatar, el monito, y se van no sé para dónde, o juegan, o están durmiendo, o qué sé yo, acostados. Esos niños desmotivados, ¿cómo lo logramos captar? Todo un tema, porque entre la jefa UTP, entre quien les habla, la encargada de convivencia, hemos salido en rescate de estos niños para saber qué es lo que pasa, qué ha pasado en las casas. Esos recursos que el profesorado, me dice por ahí un jefe UTP,
nosotros les entregamos computadores a los profesores y bueno, con eso se las han arreglado ellos. Pero los chicos, ¿cómo hacerlo? Yo sé de colegios que les han comprado con recursos CEP, les han regalado los computadores, les han regalado las tarjetas SIM. Pero no se logra motivar así, fíjense. Hay colegios que le han regalado a todos, me consta. Y los niños igual no se motivan. Entonces, ¿cuál es la motivación que uno tiene que lograr? El uso de la tecnología, de las buenas plataformas que hay, porque hay un sinnúmero de herramientas tecnológicas al servicio de la educación y hay que hacer una masificación y una socialización de estos recursos. Otra desventaja que podemos nombrar, 2 minutos. sí, armar un sistema justo de calificación, al final de todos los logros del aprendizaje. Y la última lámina, para no pasarme, desafíos que hemos tenido como equipo directivo. Puse unos verbos ahí. Aprender, la escuela aprende. Todos estamos aprendiendo. Y todos podemos ser en la escuela global que queremos tener. Incluir, diversificar la enseñanza, diversificar los modelos de evaluación. Allí Oscar daba un muy buen ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo integrar aprendizaje. Invertir tiempo, mucho tiempo, y unificar. Como aprendizaje nosotros de equipo directivo, ojo, hemos tenido que aprender a abrirnos al diálogo permanente y a la reflexión pedagógica, a lo que tienen que decirnos nuestros colegas. Al trabajo colaborativo con apoyo irrestricto. Todos nos equivocamos. Por lo tanto, así como a los niños, el error sirve para crecer. Por otro lado, hemos tenido el tema económico, terrible. Un colegio particular se financia no con recursos del Estado, se financia con los recursos propios que entregan los padres apoderados que se quedaron sin trabajo. Por lo tanto, ha sido un acto heroico en este tiempo poder mantener el colegio con todos los, apoyos, con colaboración, con la ayuda de la misma Universidad Católica, con el monitoreo de la Universidad Diego Portales. Hemos mantenido el sistema operante y el tiempo de inversión de personas no lo podemos pagar, de verdad que no lo podemos pagar, pero sí el aprendizaje tiene un valor. Y hemos mantenido, gracias a esto y a muchas otras cosas más, mantener la comunidad muy comprometida. Yo tengo un grupo de docentes realmente comprometidos con la enseñanza, con sus niños, con lo que pasa con los niños, porque en verdad, si nosotros logramos llegar a todas las casas y a todos los sistemas hogares que hay, a lo mejor cambiamos la educación en Chile. Eso, muchas gracias. Carmen, estás con el micrófono apagado. Ahí sí, ahora sí. Sí. Ya. Muchas gracias, Verónica. Como les comentaba, las preguntas las pueden dejar en el chat y una vez finalizadas las presentaciones, las procederemos a responder. Seguimos con este conversatorio y invito a Maura Amaranti que pueda hacer su presentación, cuya temática es factores que del sistema educativo inciden en las prácticas de evaluación formativa del docente. La pregunta que pretende resolver en este caso es: ¿cuáles son los factores que facilitan y obstaculizan el uso de la evaluación formativa en la escuela? Escuchemos a Maura. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por participar en este conversatorio. Bueno, yo voy a ir tomando también, como ustedes vieron que estoy al final de las presentaciones, voy retomando también en esto algunas cosas que ya han dicho mis colegas, ¿ya? A modo también de síntesis, ¿ya? La idea de esta presentación es compartir un análisis que he podido hacer de las prácticas de evaluación formativa en la escuela,
¿ya? A partir del trabajo que he hecho con profesores, en talleres, asesorías de equipos directivos, trabajando con distintos tipos de escuelas también, incluso hasta rurales, ¿ya? Y entonces toda esta información que levanto acá y que presento tiene que ver con prácticas que están realizando los docentes en este momento y con problemáticas que ellos enfrentan, ¿ya? Y que ellos han comunicado, eso quiero decir. Entonces, dentro de eso, para poder hacer, vamos a partir de un análisis más macro, ¿ya? Considerando el contexto del sistema educativo nacional, el contexto institucional de la escuela, hasta llegar hasta lo más micro, ¿ya? Que son las estrategias y acciones que han realizado los docentes durante este tiempo. Entonces, la idea es que desde el contexto del sistema educativo nacional hay factores que promueven las prácticas de evaluación formativa y hay otros factores también que la pueden obstaculizar, ¿ya? Y desde el contexto institucional de las escuelas también hay factores que las promueven y hay factores que las obstaculizan, ¿ya? ¿Ya? Entonces acá yo fui tratando de organizar esta información en base a lo que, como les decía, lo que he recogido con docentes en la escuela, ¿ya? Entonces, del contexto del sistema educativo nacional, ¿qué factores podríamos decir que favorecen el uso de la evaluación formativa en la escuela? ¿Ya? Ya lo nombraba anteriormente mis colegas, obviamente el foco en la evaluación formativa y la retroalimentación por medio del decreto 67 es algo que favorece, ¿ya? El uso pedagógico de las calificaciones, y no por horas, ¿ya? Recuerden que antes se ponían las calificaciones por la cantidad de horas de la asignatura, ¿ya? Ahí también voy a hacer un link con lo que hablaba Gloria, ¿ya? Nosotros hace muchos años cuando trabajábamos en evaluación para el aprendizaje, por ejemplo, una de las cosas que me comentaban los docentes cuando yo iba a trabajar a la escuela era que no tenían mucho tiempo, ¿no es cierto?, para retroalimentar cuando trabajábamos específicamente ese tema, ¿ya? Y muchas asignaturas, ¿ya? Y específicamente las de lenguaje y matemática, tenían 12 notas, 15 notas, y a veces uno veía esos libros de clase que me imagino que ustedes recuerdan, que se le hacía casi otra raya al lado para agregar una nota más, ¿ya? Entonces las profesoras me decían, ¿cómo voy a retroalimentar a los estudiantes si en el fondo siempre estoy poniendo calificaciones? ¿Ya? Y eso era porque había un uso, ¿no es cierto?, más administrativo de la calificación. Y ahora, algo que podría favorecer esta práctica de evaluación formativa es que los docentes en las escuelas pueden tomar decisiones acerca de el sentido de las evaluaciones, su intencionalidad y su cantidad, ¿ya? Relacionado obviamente con la planificación y con la relevancia, representatividad e integralidad de esas calificaciones, y no solo con aspectos administrativos como antes. Otro aspecto que favorece es la evaluación estandarizada que fue suspendida, ¿ya? Y que eso ustedes bien saben que pone en bastante tensión el uso de la evaluación formativa, ¿ya? Factores que obstaculizan del contexto del sistema educativo nacional, ¿ya? La rendición de cuentas, mayor o menor niveles de control, orientaciones para la evaluación, promoción y calificación del Mineduc, que está más centrado en realidad en las explicaciones que se dan, está más centrada en las calificaciones. Si bien en ese documento se presentan 3 alternativas para llegar a asignar calificaciones, ¿ya? Está mucho más centrado en poder transformar la información cualitativa en cuantitativa, ¿ya? Más que entregar orientaciones claras sobre la evaluación formativa. Y lo que ya Gloria también había planteado en algún momento, y también Verónica, ¿ya? Poder generar políticas con apoyos reales para las escuelas y los docentes, ¿ya? Para poder implementar la evaluación formativa, tiempos, recursos, formas de trabajar de los profesores, ya recordemos ahí las horas de colaboración, ¿no es cierto?, que la mayoría de las ocasiones son insuficientes. Entonces no basta solamente obviamente con entregar un decreto, un reglamento, publicar algo, sino que hay que, podríamos decir, dar herramientas, ¿no es cierto?, al sistema de apoyo para poder aplicar realmente eso. En este caso la evaluación formativa.
Del contexto institucional de la escuela, ¿ya? ¿Qué han manifestado los docentes y las docentes que nosotros podríamos considerar como aspectos que favorecen o obstaculizan? ¿Ya? Favorecen el trabajo colaborativo entre los profesores. ¿Ya? En varias ocasiones he estado con docentes que han manifestado que antes de la pandemia no tenían un trabajo tan colaborativo en torno a la evaluación, ¿ya? Y que esta situación los ha llevado a trabajar en equipos, en departamentos, a reunirse, a tomar decisiones pedagógicas, ¿ya? Sobre el uso de la evaluación y posteriormente la calificación cuando se decidió que se iban a poner notas, ¿ya? Participación de los docentes en la toma de decisiones, ¿ya? Con esto quiero recalcar que sea una participación real de los profesores, ¿ya? Que incida en la toma de decisiones de la escuela, y no solamente para entregar aspectos informativos o comunicados, ¿ya? Entonces, obviamente en las escuelas que haya una mayor participación de los docentes en la toma de decisiones, eso va a favorecer las prácticas de evaluación formativa. Trabajo interdisciplinario para enseñar y evaluar, para ambas cosas, ¿ya? Ustedes saben que hay equipos de profesores que se están juntando y generando situaciones evaluativas en conjunto que integran objetivos y habilidades centrales de distintas asignaturas. Y eso también ha sido un aspecto favorecedor. Acompañamiento docentes por parte del equipo directivo, ¿ya? Es muy importante en este contexto contar con un acompañamiento constante de los equipos directivos hacia los docentes. No solamente en términos, como yo les decía, de control de lo que están haciendo, sino que ayudarlos en su labor pedagógica, ¿ya? Y darles orientaciones claras, sugerencias, acompañarlos realmente, ¿ya? Formación de docentes con acompañamiento, ¿ya? Hay varios colegios, no todos, pero hay varios colegios que han podido tomar de pronto cursos para los profesores de uso de tecnologías, para usarlas en evaluación, etcétera, pero ese acompañamiento, ese perfeccionamiento, disculpen, requiere también de un acompañamiento posterior, ¿ya? En un solo taller o en dos no vamos a aprender todo lo que necesitamos para implementar estas nuevas tecnologías necesariamente. Y por otro lado, también se plantea hacerlo desde una lógica más de apoyo, ¿ya? Más de esta lógica, más allá de esta formación, ¿no es cierto?, tradicional, de que el experto en evaluación me viene a decir lo que tengo que hacer o cómo lo voy a hacer de la mejor forma posible, ¿ya? Sino construir un conocimiento junto con los docentes, ¿ya? En un proceso de aprendizaje. Factores que obstaculizan dentro de la escuela, una cultura evaluativa desde antes que esté centrada en la calificación. Varias escuelas cuando han empezado ahora este proceso, incluso de la construcción del reglamento de evaluación, que parte, ¿no es cierto?, con un análisis y una reflexión acerca de la cultura evaluativa de la escuela y de las prácticas de evaluación que hay dentro de la escuela, se han dado cuenta que han estado más enfocados, ¿no es cierto?, en la calificación. Con la estructura jerárquica de la escuela, una estructura jerárquica, ¿ya?, con bajos niveles de participación docente y con falta de autonomía, también va a obstaculizar obviamente las prácticas de evaluación formativa, ¿ya?, ya que los profesores tienen poco margen para tomar decisiones. Y hay una participación, como yo les decía, en comunicar, ¿ya? O sea, se hacen reuniones en el fondo para entregar información acerca de cómo se va a evaluar y se va a calificar, o cómo se va a llegar a la nota final de semestre o trimestre, pero sin mayor participación de los docentes. Comunicación de resultados del aprendizaje centrado en la calificación, a los apoderados y a la familia, ¿no? O sea, en muchas escuelas estábamos acostumbrados a entregar informes de notas, que entregan poca información o limitada, podríamos decir, acerca del aprendizaje, ¿ya? En comparación a otros contextos educativos donde se trabaja con evaluación formativa, hay informes que también se pueden construir de manera más cualitativa, con niveles de logro y de desempeño por cada una de las habilidades centrales de cada asignatura, ¿ya? Entonces, tenemos que buscar otras formas de comunicar y de entregar información acerca del aprendizaje. Y por último, a pesar de todas estas situaciones de contexto que pueden favorecer, como yo les decía, o tensionar un poco las prácticas de evaluación, hay estrategias y acciones que han llevado a cabo los docentes, ¿ya?, para favorecer las prácticas de evaluación formativa en la escuela. Modificar instrumentos de evaluación,
Evaluar en base a proyectos integrados, con resolución de problemas, actividades experimentales con materiales caseros en ciencia, con producciones de texto en diferentes formatos digitales, Instagram, hacer videos también. Y otra cosa que han hecho los docentes es construir criterios de evaluación con pares e instrumentos también, como rúbricas o pautas. Se juntan por vía Zoom a construir instrumentos en conjunto. Y acá tenemos dos ejemplos. Yo quise poner estos dos ejemplos porque estos dos ejemplos son en escuelas con bajos niveles de conexión de Internet, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo de lenguaje, de un objetivo priorizado, en base a un objetivo priorizado, con criterios de evaluación. Y la situación de evaluación es un proyecto de lenguaje que se llama Diarios de Cuarentena, ¿ya? Y ahí los estudiantes van diseñando y elaborando un diario de vida, en donde van escribiendo una vez por semana sus experiencias y vivencias en la situación de pandemia. Y acá hay otro que es un afiche que los estudiantes le sacan una foto y se lo mandan al docente, ¿ya? De una, en ciencias, de una campaña para prevenir el coronavirus. ¿Ya? Y son en contextos, como yo les digo, donde no hay siempre conectividad a Internet, entonces los profesores tienen que buscar otras formas de evaluar y de recoger información del aprendizaje. Este es un ejemplo donde hay buenos niveles de conexión, ¿ya? Este ejemplo me lo compartió la profesora Tamara Dasme del Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso, ¿ya? Que participa en un grupo de profesores con los cuales yo trabajo también, y son estrategias y acciones de los docentes, ejemplo en ciencia, ¿ya? La unidad de fenómenos nucleares de cuarto medio. La situación de evaluación consistía en elaborar una ficha en Canva para explicar los efectos de la química nuclear en base a una de las preguntas sobre la serie de Chernobyl que estaban viendo los estudiantes, ¿ya? Entonces la docente planteó varias preguntas basadas en esta serie, ¿ya? Mediante las cuales podía trabajar las habilidades en su área, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué significa que hayan encontrado grafito alrededor del reactor? ¿Por qué la gente no puede volver a vivir en esa ciudad? ¿Ya? Y los estudiantes en pareja tenían que elegir una de estas preguntas y después construir una infografía que explicara esta pregunta. Y también acá tenemos el uso de herramientas TIC para retroalimentar mediante audio, videos. Los profesores me mandan audios de WhatsApp para retroalimentar a los estudiantes, hacen videos de retroalimentación. Y finalmente, otro tema desafiante que también lo planteó Verónica, ¿no es cierto?, que es la forma de determinar la calificación, ¿no? Y cómo van tomando decisiones pedagógicas acerca de poder finalmente llegar a una calificación que refleje de la mejor forma posible el aprendizaje en este contexto. Y algunas de lo que ha utilizado la escuela son portafolios, por ejemplo, donde los estudiantes pueden presentar todos los trabajos que han hecho durante este proceso, muestras de desempeño. También mediante eso se trabaja la autoevaluación, ¿ya? Que le incluyen en el portafolio. Y otra forma es el aprendizaje basado en proyecto, ¿ya? Mediante el cual, ¿no es cierto?, se trabaja por áreas. Ahí vamos a ver el ejemplo de una escuela rural, de una BP en ciencias, y van haciendo los estudiantes dentro del proyecto distintos tipos de actividades, ¿ya? Vamos a ver cortito, tratar de ver cortito esta. No se oye nada. Vamos a ver si se escucha, y si no lo pueden ver hasta la dirección, ¿ya? Vamos a poner acá. Ahí sí. Después sigue la Tierra, que es donde en nuestro planeta tiene harta vegetación. Gracias. Después sigue Marte, como el planeta rojo. Aquí está Júpiter, como el Júpiter, que es el único planeta que es muy grande. Aquí está Saturno, que es Saturno y es el señor de los anillos.
Y aquí está Urano y Neptuno, que es Neptuno. Y estos dos están alejados del Sol y por eso hace tanto frío. Y por último, Neptuno, que es el planeta más alejado del Sol. Y aquí vamos a... Y eso es todo. Ahora les mostraré la traslación y rotación de la Tierra. Y aquí, como ven, aquí está el Sol, la Tierra y la Luna. Empecemos con rotación. Cuando la Tierra gira por su eje, por sí sola. Después vamos a compartir el material, ¿ya? Y ahí está el Facebook de la escuela, ¿ya? Que trabaja con ABP y en el cual ustedes pueden entrar porque es público y pueden revisar muchos más ejemplos, ¿ya? Ya. Muchas gracias, Maura. Bueno, para proseguir con este conversatorio, agradecemos a cada uno de los expositores por sus presentaciones muy interesantes con respecto al decreto 67. Y para seguir con lo ya descrito, vamos a, bueno, en realidad los expositores van a tratar de resolver a la pregunta planteada en el Mentimeter, que se dio inicio a este conversatorio, y mientras tanto ellos den respuesta a ello, yo voy a tomar nota de las preguntas que dejaron la audiencia con respecto a las exposiciones de cada uno de los participantes. Así que los dejo a continuación, yo tomo nota. Bien, ahí estoy compartiendo la pantalla, la respuesta de los participantes, en cuáles han sido los aspectos que menos dificultades han presentado para implementar la evaluación formativa. Hay como una respuesta más bien marcada como en el centro, ¿no? De promedio 3, 2.9 de la mayoría de los puntos, siendo el que menor dificultad ha presentado la presencia de los padres, y el que más es el tiempo invertido en preparar evaluaciones formativas, así como también la conectividad a Internet. Sí, sí. Oye, yo puedo hacer un comentario respecto de eso y tiene que ver también con una pregunta que estaban haciendo ahí en el chat. Bueno, con la conectividad a Internet yo creo que no se puede hacer mucho, pero yo creo que el tiempo invertido en preparar evaluaciones formativas es algo que uno lo viene escuchando hace mucho tiempo en términos de que los profesores en general no tienen tiempo, es en general, sino solamente para la evaluación. Pero para temas de evaluación formativa, los profesores no solamente se tienen que preparar de otra manera para evaluar, sino que además tienen que diseñar e implementar. Y eso es muchísimo tiempo que tienen que entregar a la evaluación formativa. Yo creo que la evaluación formativa no es algo que ustedes requieran muchos medios materiales, ¿ya? Yo creo que hay mucho de creatividad, de ingenio, siempre y cuando respetemos los principios de la evaluación formativa, pero requiere mucho tiempo, ¿ya? Porque además cambiar las prácticas y cambiar, digamos, las concepciones, los marcos referenciales también requieren bastante tiempo, por ejemplo, de reflexión y de colaboración con los otros profesores. Entonces sí, yo creo que ese puede ser un problema. Ahora, yo creo que también podríamos quitarle tiempo a otras cosas que distraen a los profesores, como por ejemplo el exceso por estandarizada, para poder dedicarle tiempo a la evaluación formativa, porque la verdad es que todas las investigaciones dicen que la evaluación formativa ayuda a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y es algo que yo he escuchado en tiempos de pandemia y lo vengo escuchando hace mucho tiempo, independiente de la pandemia, así que yo comparto absolutamente con ustedes. Ese es mi comentario. Maura, ¿hay algún punto que quieras destacar de la respuesta de los profesores, de los y las profesores? Sí, conectividad. Perdón, sumándome a lo que planteaba la profesora Gloria, y desde mi experiencia de haciendo las clases y preparando clase y todo, efectivamente el tiempo juega una mala pasada, porque la invitación que yo he visto en todos lados es como a que es menos, como que incluso se ha usado mucho la frase como que en este tiempo menos es más, como
utilizar menos, como decía Maura, está la invitación a menos calificación, a no llenarnos de instrumento y todo, pero finalmente esos menos tienen que ser de una gran calidad para que efectivamente puedan recoger evidencia de aprendizaje y aporten a la toma de decisiones. Entonces, ese menos es más, se convierte también en dedicarle más tiempo a ese menos, como yo lo planteaba, no sé, tengo bases de carpeta desde el año 2012 en adelante, organizadas con pruebas, guía, todo listo para clases en una modalidad normal. Entonces, hoy día todo eso se nos viene como a sobredemandar el tiempo, y como leía ahí en el chat, también a mucho tiempo de autoformación, de estar viendo webinars, de estar buscando tutoriales para poder aplicar mejor algunos recursos tecnológicos, porque el acceso a la tecnología no tiene que ver con la edad, tiene que ver con ciertas competencias que uno tiene que ir aprendiendo, y hay gente que tiene mayor disposición y menos, más intuitiva y menos intuitiva. Entonces ha significado también mucho tiempo en el recurso mismo. No sé, usábamos Word para crear una prueba, una guía, y ahora ya no es suficiente. Entonces, y es rápido además, como que necesitamos hacerlo pronto, no podemos darnos tiempos de formación muy largos. Entonces, los tiempos están asociados a todo lo que conlleva la preparación de la evaluación, que yo creo que también coincido en ese punto como lo más difícil. Muchas gracias, Oscar. Vamos a seguir con la ronda de preguntas. Voy a ir mencionando porque en el chat especificaron a quién iban dirigidas, y vamos a partir con Oscar. Ya. Dice, ¿cómo fue el proceso de construcción y aplicación de la rúbrica? ¿Cree que las nuevas dinámicas educativas digitales intencionadas por la pandemia han promovido un replanteamiento de la evaluación formativa en relación al aprendizaje de los y las estudiantes? ¿Cómo has logrado que la autoevaluación sea una herramienta válida de revisión y de aprendizaje entre los estudiantes? Y en una última pregunta, ¿qué pasa con ese 40% que no se conecta virtualmente? O que la eventualidad de aquellos estudiantes que son irregulares en su conexión. ¿Cómo evalúas esos casos? Eso es para Oscar. Ya. Para Verónica, ¿evalúa de forma positiva la implementación del decreto 67 en su institución educativa? ¿Considera que el decreto 67 conseguirá el avance hacia una evaluación formativa? ¿Cuáles son las principales falencias de este decreto, según su experiencia? Para Gloria, ¿cuáles son los cambios positivos que introduce el decreto 67? ¿Cuál es el impacto en los docentes, el cambio de paradigma evaluativo? Y para Maura, en base al caso que se expuso, ¿cree que en algún momento en Chile se pueda concebir la educación bajo una óptica formativa? ¿Hasta qué punto incide la calificación en eso? Esas son las preguntas que la audiencia dejó en el chat, y se le agradece su participación, está muy interesante. Daremos unos minutillos, yo creo que 2 minutos, para que puedan pensar un poco su respuesta en los expositores, o si es que ya eventualmente pueden tener una respuesta ya a lo que ya se consulta. Voy a comenzar entonces con las preguntas que planteó los participantes. Muy agradecido de su interacción. Bueno, Marcela plantea el tema de la construcción de las rúbricas, y es difícil igual el tema de la construcción de la rúbrica. Yo siempre he reconocido, aquí en Confianza yo trabajo con Carmen en las prácticas en historia, y nos pasamos horas, días, semanas para poder construir una rúbrica que sea definitiva, que los resultados que tengan sean válidos para lo que queremos decir que estamos evaluando. Entonces, es difícil, sobre todo en el contexto escolar, cuando uno las termina haciendo muy rápido, no te las valida nadie, o si pasan por procesos de revisión, de repente son procesos de revisión más bien de forma, de formato, más que de los criterios, si están bien definidos los niveles de logro, si están graduados, todos esos elementos que sabemos que las rúbricas deben tener. Entonces es un riesgo siempre la rúbrica. En este caso, bueno, la construcción de la rúbrica yo la hice con el aporte del periodista, como les contaba. Yo, todos estos invitados, yo tuve reuniones previas. Entonces, además de planificar la clase, había que juntarse con las personas para poder orientarlos y guiarlos en cuál era el sentido de la invitación. Entonces, nos juntábamos, yo le mostré cuál era el sentido de la columna de opinión, y me fue diciendo, mira, debiese estar evaluado esto. Él había sido ayudante de la universidad en periodismo, de la carrera de periodismo, entonces tenía como ya
estos elementos que me sirvieron mucho. Yo valoro mucho el aporte que puedo hacer en eso. Respecto de la pregunta de Jorge, de las nuevas dinámicas evaluativas, yo creo que, bueno, hay una encuesta de la UNESCO que salió hace un par de meses, que dice que el 70% de los profesores en América Latina considera que la pandemia es una oportunidad para la evaluación formativa. No todos los países están viviendo el proceso de tener un decreto que oriente la evaluación formativa como lo tenemos nosotros, que sea como un mandato, porque eso es que sea decreto. Y ya no es solo la intencionalidad de una política pública, sino que oficialmente un mandato. Entonces, en esa mirada, yo creo que está la oportunidad, siempre, y podríamos mirar siempre desde lo positivo de esa oportunidad. Yo creo que lo más difícil a largo plazo es modificar, como decía la profesora Gloria, las concepciones y creencias que tenemos sobre la evaluación. Y todos los actores de una comunidad educativa, porque los directivos tienen creencias y concepciones sobre el evaluar. O sea, yo recuerdo en un momento cuando se ha puesto en telejuicio el por qué a todos los alumnos les va bien. ¿Cómo es posible que a todos les vaya bien? O que no se hagan juicios respecto a cuando a los alumnos les va mal. No se hacen juicios, es como lo que debe pasar. Entonces, lo mismo con los profesores, lo mismo con los apoderados. Uno también lo ve como que yo soy profesor jefe, entonces me escriben, profe, pero ¿cómo está? ¿Cómo va con las notas? Pero no hay nota. Entonces uno le dice, mire, va bien, participa, se conecta a la clase, le da como indicadores más descriptivos y no son suficientes porque los papás están también, igual que todos nosotros acostumbrados a la calificación, están esperando un informe de notas. Entonces yo creo que como las políticas públicas en educación en general requieren de procesos largos de implementación, de cambios de concepción y todo, yo le daría más tiempo para poder responder si efectivamente estas nuevas dinámicas van a surgir. Ojalá que el darle más tiempo no signifique que venga una nueva política que ponga cemento sobre esta y así nos vamos siempre, como contaba un poco este devenir que relataba la profesora Gloria. Sobre la autoevaluación que planteaba Carla, yo después de esa unidad que implementé con las columnas de opinión, hice una unidad integrada con matemática, trabajamos en el uso de la estadística en tercero medio y lo cruzamos con ciudadanía, entonces trabajamos con encuestas sobre el tema de la participación ciudadana y después hacían análisis de datos de dispersión, varianza, unos datos que hacían como en matemática. Y luego de esa unidad me cortaron la asignatura por la priorización de asignaturas, o sea, que finalmente quedó lenguaje, matemática y un par de asignaturas más. Entonces yo no pude seguir haciendo cosas con el curso. Pero la autoevaluación no fue una situación que sirviera efectivamente para cambiar las concepciones de aprendizaje de la estudiante. No tengo evidencia de eso. Lo que sí tengo evidencia es de cómo me aportó a mí al proceso de la mejora. Por ejemplo, el pensar que a lo mejor necesitábamos instalar algunas prácticas colaborativas que las teníamos como en este contexto de pandemia, dijimos así como en el colegio por lo menos, nada grupal, como que todo individual, y finalmente a lo mejor las mismas estudiantes necesitaban también eso. Yo tengo una experiencia previa de coevaluación con un grupo de estudiantes muy positiva, que en algún momento ojalá tenga esa oportunidad de presentarla porque fue presencial, pero fue fantástico lo que se generó en esa instancia, de cómo las estudiantes se comentaban y se retroalimentaban los trabajos, no estaba asociado a nota ni nada. ¿Qué pasa con los que no se conectan? Yo creo que esa es la gran pregunta que yo sabía que me iban a hacer. Por eso también decía por eso les presentaba al principio que yo tenía el dato de cuántos me estaban quedando fuera, que planteaba Olga, y ahí se fueron sumando algunas otras opiniones. Bueno, yo diferencio dos grupos acá. Podrían haber más, pero por lo menos yo diferencié dos. Aquellos que no tienen acceso a Internet como un problema de conectividad, y aquellos que, teniendo el acceso a Internet, que incluso el colegio, tablet, computadores, tarjetas de conexión a Internet, módem, facilitando todos los elementos, hay una cultura de dependencia pedagógica que hace que no me conecte si es que no me están diciendo que tengo que estar. O sea, muchos de nuestros estudiantes en un contexto presencial pasarían todo el día en el recreo en el patio si es que no lo hiciéramos entrar a la sala. Entonces, esas dinámicas igual se están repitiendo un poco en lo presencial, y fue así. O sea, las mismas estudiantes que uno sabe que tiene que estar más, como comprometiendo más, buscando más a los apoderados, mostrando más datos para que vayan guiando el proceso, también tuvimos que hacerlo en este proceso de conectividad. Ha ido mejorando notoriamente, sobre todo después de que ya empezó el tema de que no iba a haber promoción automática, entonces efectivamente podían quedar repitiendo, y me imagino que a ustedes también les pasó que empezó a aumentar la conectividad, se empezaron a aparecer personas que no estaban,
esta unidad que yo les conté ahora no fue con nota, en ningún momento no se les dijo ni que posiblemente sería con nota, esto fue todo formativo. Entonces, igual para mí fue un proceso enriquecedor con este porcentaje de estudiantes que lo hizo y que participó y que lo logró. Entonces, yo también ahí necesitaba mantener a este grupo motivado, haciendo cosas, porque por algo estaban cumpliendo y respondiendo. Y de ahí veíamos qué hacíamos con los demás. Entonces, una cosa que me sirvió para la siguiente unidad fue el trabajo colaborativo, porque trabajaron más por grupos de WhatsApp, la que no tenía computador hacía otra cosa que sirviera para la que sí tenía computador, entonces como que así se fueron complementando. Yo creo que no logré la cobertura total en esa unidad de todas las estudiantes, porque hasta el día de hoy tampoco lo hemos logrado. Yo sigo siendo profesor jefe, entonces no hemos logrado esa posibilidad de que sean responsables con todas las actividades y estamos llamando por teléfono y me imagino que ustedes estarán en los mismos procesos. Y entonces, sí, el tema de dejar los videos, por ejemplo, grabados, porque hay muchas también que no se conectaban porque tenían un solo computador y priorizaban a la hermana que estaba en clase en la universidad, entonces, o la mamá que tenía que trabajar desde el computador, entonces después en la tarde o en la noche yo recibía columnas de opinión a la 1 de la mañana, como ahí te sale en el Classroom, a qué hora te llegan mail, a qué hora te mandan las cosas, 1 de la mañana las niñas están haciendo sus tareas, entonces cambian también las rutinas de trabajo. Y yo valoro sí potentemente el que lo hayan hecho sin nota, o sea, que haya sido como su foco el no estar pensando en qué notas iban a sacar, solamente era una retroalimentación que se les daba al trabajo. Creo que ahí respondí las 4 preguntas acá. Sí, muchas gracias, Oscar. No sé si Gloria, Verónica o Maura quiere seguir. Yo quisiera contestar lo que me consultaron con respecto de cómo evaluaba yo el decreto 67. Yo lo evalúo de todas maneras muy bien, muy oportuno para la pandemia, porque si hubiese sido presencial, o sea, digamos, con el modelo tradicional o presencial, que uno no logra ver todas las clases, uno va y observa clases y todo, ahora están las aulas abiertas a toda hora, porque uno las puede ver y puede acompañar a sus colegas. No hay un efecto punitivo en el acompañamiento, sino que un efecto de apoyo, de que te ayudo. Ocurrió, por ejemplo, que levanté algunos mentores en los distintos ciclos para que los que estaban más adelantados en la tecnología les enseñaran a los otros. Triangulamos el marco de la buena enseñanza con el efecto de la motivación inicial que debe tener todas las clases. Cómo empezar. Y los colegas que se manejaban más empezaron a dar, qué sé yo, tips para que los demás lo hicieran también en forma entusiasta. Entonces, yo de verdad que creo que el decreto 67 va a llegar y se va a quedar en la medida que nosotros lo adoptemos y nos encariñemos con él, por decirlo así. ¿Ah? Y lo adoptemos y vamos allá. Porque muchas veces yo recuerdo que llevé 2 o 3 expositores del decreto, no del decreto, sino que de la evaluación formativa, y la veían los profes, sí, como que se la tragaban, pero no, y siempre la nota, y ustedes saben cómo es la cosa. Así que ha llegado para quedarse, y como decía Oscar muy bien, como un decreto, como algo que sí o sí hay que hacerlo. Y en estos tiempos de pandemia ha servido. Ahora, ¿cuáles son las falencias? La bajada. No todos los colegios lo han hecho parecido. ¿Ah? Han usado distintas modalidades. Unos han usado el concepto, otros han usado una nota que les dan porcentaje, en fin. Y de repente nos encontramos que entre el 5,5 y el 6,7, no sé cuál es la diferencia en el aprendizaje, ¿se fijan? Entonces, yo les he dicho a los apoderados que esto es como ir sacándole las cáscaras a una cebolla, es decir, al final la cebolla es la misma, pero todas estas cascaritas van formando la cebolla, que es el aprendizaje completo. Entonces, las falencias veo la bajada y el tiempo que se ocupa, definitivamente el tiempo y la creatividad que tiene que tener el docente y los directivos, la apertura, ¿no? La apertura y el acompañamiento. Por ejemplo, nosotros los consejos lo hemos dedicado a toda la reflexión pedagógica, todos, para distintos momentos. Entonces,
todo lo informativo y todo lo que es administrativo se maneja a través de comunicados nomás, ¿ya? Así es que eso ayuda mucho, porque todas las semanas nosotros tenemos consejos coordinadores y consejos con los colegas. Y ahí, ¿cuáles han sido los problemas? Y nos vamos y nos abocamos a los problemas reales que los profes tienen, porque de eso se trata, de acompañar. Con respecto a la diversificación, alguien me decía, señora Verónica, pero ¿es necesario diversificar? Sí, por supuesto, es vital. Tenemos que diversificar, tenemos que, todo lo que es aprendizaje basado en proyectos, integración entre asignaturas, irnos poniendo de acuerdo en los perfiles de egreso de cada curso, digamos, de cada nivel. ¿Qué es lo que necesita este nivel para hacer el andamiaje con el otro? En fin, ¿qué necesita el profesor de matemáticas de primero medio que egrese el de octavo, de los chicos de octavo? En fin, hay tanto que hablar en educación. Y a veces nos hemos dedicado tanto a lo que es administrativo y hemos perdido tanto tiempo. Lo otro que necesitamos, fundamentalmente, preocuparnos de lo socioemocional de nuestros chiquillos. Porque de verdad, los que a veces no se motivan o están, digamos, tristes, qué sé yo, eso los hace hacer malos alumnos a veces, o alumnos no competentes. Pero no es porque ellos no quieran, sino que muchas veces porque los padres no les han dado la oportunidad, porque los han bajoneado, por decirlo así, en un término bien coloquial, y los chiquillos no se creen que son capaces. Este decreto permite decirle a los chiquillos, sí, son capaces, se pueden aprender. Vamos, chiquillos, que se pueden, lo puedes lograr, te puedes superar. Y ese problema, esa necesidad interna, esto es parte de la adolescencia, es parte de tu juventud, es parte de tu niñez. Tenemos que salir adelante. Entonces creo yo que hay también un ingrediente que no se ha nombrado acá, que es el amor por la educación. Eso es mi respuesta. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias por sus palabras de motivación. Yo creo que es algo sumamente relevante en este contexto, sobre todo ese último factor, el amor por la educación. Muchas gracias. Gloria, Maura, ¿quién sigue? Yo me quería hacer cargo de una consulta que de alguna manera se han ido contestando. Hay una pregunta ahí de Judith que señala, pregunta cuáles son los cambios positivos que introduce el decreto 67 y cuál es el impacto en los docentes, el cambio de paradigma evaluativo. Bueno, ya lo han dicho de alguna manera. Yo creo que una de las cosas que tiene positivo el decreto 67 es que instala la evaluación formativa, ¿ya? Y es por ley. Yo creo que es una buena cosa, como está diciendo Verónica, y destaca muy fuertemente la retroalimentación como un aspecto esencial de la evaluación formativa. O sea, casi como decir, si usted no hace retroalimentación, no hay evaluación formativa. ¿Por qué lo destaco tanto esto? No solamente por el valor que ha sido muy demostrado, que tiene la retroalimentación para el aprendizaje, sino que porque yo creo que muchas veces no se creía este valor en los colegios, entonces ocurrían cosas como la siguiente. O sea, cuando los profesores retroalimentaban, muchas veces se creía que los profesores perdían el tiempo haciendo retroalimentaciones, ¿ya? Eso me tocó verlo a mí en alumnos míos, ¿ya? Incluso que le habían dicho, no pierdas el tiempo retroalimentando. Y también hay que reconocer que en algunos casos la retroalimentación era más bien repetir la prueba en la pizarra, digamos, ¿ya? Ahora sabemos que hay muchas formas distintas de retroalimentar con mucho éxito para los estudiantes, entonces yo creo que instalar la retroalimentación es una muy buena cosa. Lo otro que yo creo que es bueno es el tema de los criterios de evaluación, que tienen que ser discutidos y comunicados. Y ojalá que nos acostumbremos también a que los estudiantes usen esos criterios. Lo usen para retroalimentarse entre ellos, para autoevaluarse, para coevaluarse, etc. Yo creo que una de las mayores riquezas que tiene la evaluación formativa es el desarrollo de habilidades metacognitivas en los estudiantes. Pero para eso tenemos que cambiar, y aquí voy con la otra pregunta que me sigue, tenemos que cambiar un poco. ¿Qué es la retroalimentación? ¿Qué entiendo por retroalimentación? ¿Qué entiendo por autoevaluación? O sea, por ejemplo, la autoevaluación no debiera ser ponerse cruz en una pauta, ¿ya? O no debiera solamente quedarse en aspectos socioemocionales, sino que realmente dirigirse a lo que están aprendiendo los estudiantes y a cómo lo están aprendiendo. Yo creo que el trabajo colaborativo al que está obligando en este minuto el decreto 67
también es un gran aporte. Yo creo que se construya el reglamento de evaluación de manera colaborativa, yo creo que es una gran cosa, porque miren, así como nosotros estamos compartiendo nuestras experiencias, yo creo que ha sido súper enriquecedor, yo para mí ha superado mi expectativa, yo creo que los profesores de los colegios también, sí, miren, yo creo que la evaluación es un acto muy privado de los profesores, y tenemos que perder el miedo a compartir lo que hacemos en evaluación. Nosotros hacemos cosas buenas, incluso yo creo que muchos profesores hacen evaluación formativa y no se dan cuenta que están haciendo evaluación formativa, ¿ya? Pero si uno ve, por ejemplo, las interacciones de los profesores cuando enseñan en sus clases, yo creo que hay cosas maravillosas que hacen, informales de evaluación formativa, pero que no las han significado como tales, ¿ya? Entonces yo creo que todas esas cosas hay que compartirlas, y yo creo que esa es una riqueza también que trae el decreto. Entonces sí, yo sí creo que hay que cambiar los enfoques, hay que cambiar los paradigmas, pero yo también estoy convencida que ya el tema de la evaluación formativa llegó para instalarse en nuestro país en los colegios. Yo creo que ya, o sea, ya veníamos viendo, ustedes vieron el listado que yo les hice así de histórico, yo creo que ya veníamos viendo algunos impulsos, ¿ya? Y a veces interrumpido, no sé, pasaba un gobierno, venía otro, pero yo creo que ya hay un convencimiento real de que la evaluación formativa es una cosa que hay que instalar de una vez por todas. Entonces, a lo mejor a algunos les costará más, a otros les costará menos, pero yo creo que a la larga vamos a tener que subirnos todos al carro. Si ya estamos con un decreto que privilegia la evaluación formativa, entonces yo creo que estamos en un buen pie. Y sinceramente, yo me alegro montones de haber tenido esta conversación con usted, porque yo pensé que la pandemia a lo mejor iba a ser una cosa horrible para la evaluación formativa, pero por lo que veo, ha abierto muchas puertas. Así que no, Judith, esa es mi respuesta, yo estoy optimista. Y con usted me siento más optimista. Muchas gracias, profesora. Y continuamos con la respuesta de Maura para ir finalizando ya el conversatorio. Maura. ¿Una pregunta? No, me acuerdo, yo lo noté acá. Ya. Quizás Gloria también me puede ayudar un poco la respuesta de una. Hay un profesor que nos preguntó si veíamos la posibilidad de que se pudiese implementar, ¿no es cierto?, propiamente tal, la evaluación formativa en Chile, y cuánto incidía la calificación en eso, ¿no? Porque ahí tú hiciste un comentario, ¿te acuerdas de que los juicios son distintos, que se emiten son diferentes, y la información que se entrega a los apoderados distinta? Varios aquí participantes también escribieron en el chat de esta situación que pasa, de que los apoderados se sienten como ansiosos, ¿no es cierto?, de saber qué nota tiene el estudiante, y este otro tipo de información, como que de la letra, o de un concepto, o de un nivel de logro, ¿ya? También les produce incertidumbre, ¿ya? Así que personalmente creo que, antes de que pienso que me puedas aportar un poco con eso, que es independiente que se comunique un concepto, nivel de logro, etcétera, ¿ya? Eso tratar de que siempre vaya acompañado de una retroalimentación y de una información que diga dónde está el estudiante, qué es lo que es capaz de hacer en términos de habilidades, ¿ya? Y qué es lo que tiene que mejorar. Yo creo que eso es súper importante, porque también entregar solo una letra, un concepto, también es una información limitada del aprendizaje, ¿ya? Entonces hay que, y por eso implica también tiempo de construir otro tipo de instrumentos de evaluación, ¿ya? Y de comunicar de otra manera los resultados, ¿ya? Y eso es algo que también nosotros tenemos que ir trabajando y cambiando, porque yo les decía, claro, los profesores tienen el gran desafío de pensar, chuta, siempre hemos comunicado resultados de forma cuantitativa y ahora resulta que tengo niveles de logro y desempeño. ¿Qué hago con esto? ¿Ya? Entonces, es otra forma de emitir juicio y de retroalimentar. Maura, ¿terminaste? Sí. ¿Sí? A mí Maura como que me pasó la pelota, pero ¿saben qué? Como estamos en un conversatorio, bueno, yo tengo varias ideas respecto de, y Maura lo sabe, por eso que me dio la pasada. Sí, por eso les dije. Respecto de la influencia y la calificación en lo que es la retroalimentación y la evaluación formativa, y cómo influye, y cómo a veces influye tan negativamente, y efectivamente esto que dicen ustedes, los apoderados, es muy cierto, están esperando una nota. Y eso fue también la feroz oposición que hubo en el año 1978 para poder cambiar de concepto a nota. Sí, efectivamente, cuando uno
hace este ejercicio de poner un puntaje y una nota, es muy distinto a cuando uno ve información cualitativa y se construye un juicio acerca del aprendizaje. Pero ¿saben qué? Como estamos en un conversatorio, les juro que no resisto la tentación de pedirle a Carla Castrillón que nos cuente, aunque sea brevemente. Yo le voy a presentar a Carla Castrillón, que está ahí. Miren, Carla Castrillón fue alumna del Magíster en Evaluación y ella hizo su tesis en una cosa preciosa, que son estas iniciativas de algunos colegios por cambiar las notas a conceptos. Porque uno dice, ya se cambia de concepto, pero es que eso implica un cambio hacia atrás muy grande, un cambio de enfoque por completo de la evaluación. Entonces yo, como este es un conversatorio, como estamos todos tan entretenidos, estamos felices, entonces, Carlita, aunque sea 5 minutos, cuéntanos qué significó cambiar de poner nota a concepto, por favor. Gracias, qué vergüenza. Ha sido un temazo muy bueno. Digamos que ha sido también súper bien tomado por la comunidad, y en eso me sumo a muchos de los colegas, que para nosotros, nuestro proyecto Sin Notas, que estábamos implementando en primero y segundo básico, por la pandemia lo estamos aplicando en todos los cursos. Así que ha sido una mega oportunidad para que todos los colegas puedan ser parte de esta instancia, y en eso coincido con harto de lo que han dicho ustedes, de cómo esto ha generado instancias de trabajo colaborativo, cómo esto finalmente también ha hecho ver a los docentes, algo que yo también les mencionaba a los profes de la U cuando exponía sobre la tesis, lo relevante que es que hoy en día el profesor realmente puede decir, Juanito Pérez sabe esto, le falta aprender esto otro, y tiene fortalezas súper relevantes que realmente los profes antes no sé si eran capaces de verlo con tanta claridad. Y esa información se ha logrado también traspasar a los apoderados, porque en eso coincido también que muchas veces para el apoderado es un poco complejo decir, bueno, pero ¿y qué nota se sacó? Bueno, pero ¿y pasó o no pasó de curso? Pero hoy en día, la información que se le entrega a través de estos informes cualitativos, porque por supuesto nosotros no tenemos informe de notas, sino que entregamos un informe cualitativo, donde hay un objetivo específico, con indicadores específicos, donde el papá o la mamá puede decir de primero básico, sí, mi hijo lee palabras con MP y con no sé qué, y yo no soy profe de lenguaje, así que ahí no me manejo mucho en esas cosas, pero es por dar un ejemplo, que eran cosas que ellos antes no lograban relevar. O sea, claro, recibían un 6, recibían un 6.5, como se mencionó en algún momento, pero no se sabía cuál es la diferencia entre el 6 y el 6.5, era una buena nota, había mucha ansiedad detrás de los estudiantes también por la nota, mucha ansiedad por el instrumento en sí, ahora están siendo evaluados con distintos instrumentos, entonces, hartas cosas, para no alargarme tanto, pero sí relevar en el fondo el cómo el decreto de una manera ha llegado a potenciar enormemente nuestro proyecto, relevando la importancia de lo que es diversificar las notas, y un tema que creo que es súper relevante y me gustaría mencionar en este caso, es que yo trabajo en una escuela en Cerro Placebe, muy pequeña, tenemos recién 200 estudiantes, porque a diferencia de otras escuelas, nosotros hemos aumentado matrícula en la pandemia. Más del 60% de nuestros estudiantes tienen necesidades educativas especiales. Por lo tanto, nosotros tuvimos la necesidad de como escuela mirar y pensar de qué manera vamos a enseñar a todos nuestros estudiantes de la Escuela Ciudad de Berlín, y no vamos a seguir mirando esa diferenciación entre la evaluación diferenciada y los otros niños como regulares, entre comillas. Por lo tanto, es un proyecto que da mucho sentido a nuestra escuela, pero por otro lado es un proyecto que también ha relevado la importancia de que el estudiante sea el centro del aprendizaje, y muchas otras cosas que se han hablado, pero eso mayormente. Muchas gracias. Disculpa, tienes una pregunta. Aquí, Carla, sí preguntaron cómo había certificado al final para la promoción escolar. ¿Cómo está certificado? O sea, nosotros lo que hacemos básicamente es que generamos la nota anual por asignatura. Entonces voy a tratar de explicarlo así como brevemente, porque igual es largo el tema. Pero nosotros lo que hacemos es generar informes semestrales, igual que todos los colegios, y un informe anual. Entonces, en ese informe anual, ¿qué es lo importante, digamos, de este informe anual? Es que, no sé, supongamos que en matemáticas se vieron varias cosas, ¿cierto? Y se retroalimentaron distintos niveles de logro durante este semestre, primer semestre, segundo semestre, pero la mirada que tiene la nota anual es literalmente una mirada anual. No es yo voy a sumar el primer semestre y el segundo y lo voy a dividir por 2, porque ahí perdería completamente el sentido,
sino que nosotros miramos por asignatura cuál es el objetivo general que tenía matemáticas en tercero básico y cuál es el nivel de logro que tiene este estudiante de acuerdo a ese objetivo general, y a ese objetivo general se le asigna un concepto, y ese concepto luego es pasado a nota como el promedio de matemáticas del año 2020. ¿Ya? Eso así como explicado súper rápido, pero en el fondo la mirada está ahí. Nosotros relevamos todo lo que el estudiante logra aprender en el proceso, independiente de si lo aprendió en marzo o lo aprendió en noviembre. Oye, eso que estaba señalando Carla, eso es lo que yo decía un poco, claro que hay un ejemplo muy concreto, que la construcción del juicio sobre el aprendizaje del estudiante es muy distinta, porque uno antes, ¿qué es lo que hace? Suma las notas nomás, ¿ya? Pero ahora uno tiene todo este panorama a la vista y ahí entonces se conforma un juicio a partir de toda esta información. Entonces, es muy distinto, y mucho mejor, por supuesto. Millón de gracias, Carla. Muchas gracias. Carla, ahí en el chat preguntaron dónde podían acceder a este proyecto, si lo quisieran revisar o leer. No está público todavía el proyecto Sin Nota, pero sí los puedo invitar a visitar nuestra página en Facebook, Escuela Ciudad de Berlín. Escuela Ciudad de Berlín. Sí, Escuela Ciudad de Berlín de Valparaíso. Y igual les puedo dejar mi correo si a alguien le interesa hablar sobre el proyecto. Yo feliz participo de millones de mensajes. Si quieres puedes escribirlo y así los demás pueden copiarlo. Tal como le estaba diciendo Carla, yo lo que sí conocía, no conocía el proyecto de Carla y me parece súper destacable, ¿ya? Interesante, lo que sí conocía era experiencia en otros países internacionales donde se promueve la evaluación formativa y hay informes cualitativos muy parecidos, semejantes a lo que está explicando Carla, pero en base a las habilidades centrales de cada asignatura, ¿ya? Es como si nosotros pensáramos ahora en tiempo pandemia, bueno, en cada una de las asignaturas, cuáles son las habilidades centrales que deberíamos evaluar. Y en base a esas habilidades, hacen una descripción de niveles de logro de desempeño. Y eso es lo que se le entrega a los apoderados. Entonces, tal como les comentaba Carla en el ejemplo de lenguaje, va escrito, por ejemplo, si en el currículum de lenguaje, ¿no es cierto?, tenemos el eje de comunicación oral, va descrito qué hace el estudiante frente a esa habilidad. Para ese nivel, obviamente, el curso que corresponde de la progresión de habilidad. ¿Y qué es lo que le falta por hacer? Entonces, otro tipo de información totalmente distinta. Y me alegra mucho saber que se está haciendo acá en la región, además, con el proyecto de Carla. Muchas gracias por la participación y los comentarios, la experiencia. Yo creo que es algo que es una invitación más que nada a seguir trabajando en esto y que no es imposible, sino que hay que trabajar en eso de a poquito, ¿ya? Para continuar y ya finalizar completamente el conversatorio, vamos a solicitar que vuelvan a ingresar al Mentimeter. Van a proyectar el código para poder responder una pregunta final a este conversatorio. ¿Cuáles han sido sus apreciaciones y cuál es el significado que le entregan a esta experiencia? Ahí en el chat, Oscar dejó el link para que puedan ingresar. Sí, acá están diciendo algo para la profesora Gloria o Maura. Dice, los docentes que hacemos clases de séptimo básico a cuarto medio nos vemos presionados por las actuales bases curriculares, ¿ya? También antes un participante había hablado del tema de los contenidos, del exceso de contenidos en el currículum, ¿ya? Han aumentado las unidades temáticas, sobre todo los niveles inferiores, para profundizar en tercero y cuarto medio. Este año se redujeron los contenidos prioritarios por niveles. ¿Esto se está considerando a futuro? Está claro que la evaluación formativa implica considerar en menor medida el contenido y dar énfasis a las habilidades. Claro que las habilidades centrales de cada disciplina estábamos hablando recién. Eso preguntan. Bueno, si tú quieres, yo puedo recoger el guante. Yo soy de la opinión que en términos de contenidos, hay un exceso de contenidos en toda la asignatura de partida. Yo creo que una buena cosa que ocurrió con la pandemia también está con esta priorización de los contenidos, pero yo efectivamente creo que hay que priorizar, por ejemplo, ahí ponen habilidades, pero yo también, por ejemplo, destacaría en la forma en que los estudiantes aprenden, por ejemplo, que los estudiantes aprendan a conocerse a sí mismos para saber cómo es que aprenden, qué facilidades tienen, y yo lo otro que también vería
Y esto tiene que ver también con los tiempos de los profesores. Es que muchas veces los profesores son presionados por un lado por las pruebas estandarizadas, pero también por un enfoque más bien orientado a resultados. Y yo creo que eso también los hace evaluar de unas ciertas maneras que no son amigables con la evaluación formativa, ¿ya? Entonces sí, yo comparto con que la evaluación formativa tendría que tender a rebajar algunos contenidos y dar énfasis a otro tipo de habilidades. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. No sé, Maura, tú. Sí, yo creo que, tal como tú dices, lo que yo he visto en este tiempo también es una apropiación curricular mayor de los docentes, ¿ya? Y no desde estas lógicas más tradicionales de la cobertura curricular, ya que estábamos acostumbrados, sino de una apropiación curricular de ser capaces de, ¿no es cierto?, analizar el currículum, poder tomar decisiones pedagógicas, ver qué es lo más importante que los estudiantes tienen que aprender en este proceso, ¿ya? Y eso me parece muy positivo, ¿ya? Y no trabajar solo desde la lógica de la cobertura curricular. En un sistema más tradicional, podríamos decir, en una lógica más tradicional del currículo. Y si va a seguir en el futuro o no, no lo podría contestar mucho porque no depende solo de nosotros, pero lo que sí he escuchado y en varias instancias que he participado con docentes es que hay escuelas que ya ellos sienten, ¿no es cierto?, como que ya, podríamos decir en términos muy coloquiales, se casaron con la evaluación formativa. Que los profesores dicen, nosotros queremos evaluar así, vamos a seguir trabajando en esta lógica, independiente que esté la pandemia o no, y se han apropiado mucho más de esta forma de evaluación. En ese sentido, sí tengo expectativa en que las escuelas puedan innovar en cuanto a evaluación. Sí. Oye, ahí hay otra pregunta más. ¿Cómo se va a compatibilizar esta nueva forma de evaluar con aquella que tendrán los alumnos de educación superior, que es muy diferente? Yo creo que esa es una muy buena pregunta y la verdad es que Tengo no. que hacer otro conversatorio. Sí, no tengo que hacer otro conversatorio. La evaluación en la educación superior. Evaluación formativa en educación superior, porque sí, yo creo que ahí va a haber o sea, si que nosotros seguimos implementando evaluación formativa, yo creo que va a haber un cambio muy traumático para los estudiantes que hasta al día de hoy es así también, cuando pasan a la universidad. Yo creo que estamos en la universidad, era la prehistoria respecto de evaluación formativa, pero eso es como tema para otro, sí, como dice Andrea Gaona, y sí, da como para otro conversatorio. ¿Ya? Para otro conversatorio, claro. Y ahí rápidamente, Sí, pero... y hay otra pregunta, y con eso ya podríamos ir cerrando porque, con la hora. Dice, ¿estamos todos de acuerdo que bajo esta modalidad los estudiantes están teniendo aprendizajes significativos o profundos? Sí, yo estoy absolutamente convencida que con la evaluación formativa los alumnos aprenden más y mejor. Y eso no es solamente que lo diga, yo lo dice toda la literatura, ¿ya? Pero no sé si tanto así como dice que en tiempos de normalidad o pandemia. Yo creo que hay temas que están afectando mucho a los alumnos, a las familias, que yo creo que van en contra del aprendizaje en general, no solamente de la evaluación formativa. Yo creo que la falta de conectividad, el encierro, la pérdida de algunos trabajos, por ejemplo, a veces estar hacinados, ¿ya? Yo creo que eso afecta mucho el aprendizaje de los estudiantes y junto con eso afecta la evaluación formativa. Entonces yo no me atrevería a decir, Claudio, que hace la pregunta, no me atrevería a decir que están aprendiendo más, pero sí puedo decir que en general con la evaluación formativa los alumnos aprenden más que si no hubiera evaluación formativa. Eso sí, aprenden más y mejor. Y no sé si que estamos listos con la respuesta a la pregunta. Sí. Oscar, yo creo que sí, que yo... Sí, ¿la comparto? Sí, porfa. Estamos expectantes. Voy para allá. Mira, ahí tenían la escala, podía ser de muy de acuerdo a muy en desacuerdo, respecto a si cree que este conversatorio le ayudará a implementar de mejor manera el diseño e implementación de la evaluación formativa en el actual contexto. Ya. Igual contestaron poquitos, pero... Un poquito. Sí, falta harto todavía. Sí. Pueden seguir contestando. No, pero en todo caso la mayoría de las personas que contestó sienten que esto les va a ayudar, ¿ya? Y eso yo creo que es una buena cosa. Muy bien. Hay 4 personas que están muy... Ahí dicen, claro,
está excelente espacio para compartir, escribieron acá. Y Andrea Gaona dice que estábamos pendientes de lo que se hablaba y no contestaron el mail. No importa. Voy a despegué de nuevo el link por si alguien quiere dejar su respuesta. Ya. Pero yo creo que ya con esto ya vamos cerrando. Sí. Bueno, sí, yo no sé qué agradecemos su participación. Agradecemos la participación. Creo que estas instancias son muy enriquecedoras. Ojalá hacer otra instancia más, quede ese tema pendiente. Muchas gracias por las preguntas, que estuvieron muy interesantes, a los expositores por sus presentaciones que apuntaron a las diferentes perspectivas que tiene este decreto 67 y obviamente a seguir creando estas instancias para poder crecer en este ámbito de la educación. Que muchas gracias a todos los participantes por su asistencia y... ¿Puedo decir algunas palabritas de, no, yo no voy a decir de buena crianza? Yo les agradezco enormemente a todas las personas que han participado porque, bueno, por un lado porque excedieron mis expectativas, no solamente en términos de números, sino que en términos de la participación. Miren la hora que es y todavía hay 60 personas aquí en este conversatorio, lo que yo encuentro que es un exitazo. Y yo creo que esto demuestra que la colaboración y el compartir las experiencias es un fuerte apoyo para todos, yo voy a decir así, no solamente para los profesores que están en los colegios, para los profesores que formamos a los profesores también, ya para aquellos que son directores de colegio, para aquellos alumnos que son de magíster, por ejemplo, también en evaluación. Yo creo que es una tremenda riqueza tener estas oportunidades. Lo que me han preguntado muchas personas es que si esto va a quedar grabado, sí va a quedar grabado, entonces nosotros nos vamos a preocupar de que ustedes tengan el link después a esta grabación, ¿ya? Nosotros, yo espero que podamos hacer otro conversatorio y espero que pueda ser también con todos los que están aquí presentes para que toquemos a lo mejor algunos temas más específicos, por ejemplo, retroalimentación o temas de autoevaluación, ¿ya? Porque yo creo que aquí hay una riqueza de personas enorme. Yo creo que hemos construido aquí un espacio súper enriquecedor, ¿ya? Así que, nada, pues yo, perdón, le voy a pedir a Oscar, Oscar, Maura, Carmen y Vero. Están pidiendo acá que hagamos otro conversatorio y que participe la Carla. La Carla Castrillón. Viendo su proyecto. Sí, aquí están escribiendo acá. Que por favor hagan otro que la Carla exponga su proyecto. Me Te aviso, Carla. ¿Ya? Así que ya, pues, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Le agradezco de corazón toda su participación. Yo le quiero mandar saludos, ahora voy a empezar a mandar saludos, en la parte de los saludos, a los profesores de mentores que nos acompañan y que trabajan con Oscar y conmigo todos los miércoles, ¿ya? Así que les quiero mandar saludos a ellos también, que por ahí nos están apoyando, y también a alguien que había conectado de Temuco, ¿ya? Ya que yo también estudié un tiempo en Temuco, así que también les mando saludos allá en la región de la Araucanía. Saludos a todos y a todas. Bueno, yo unas palabritas solo para cerrar también. Muchas gracias por la invitación, por incorporar lo que está pasando en las aulas, que yo creo que es muy importante en este tipo de conversatorio. Yo lo he dicho en todos lados, el compartir experiencia docente es una de las formas en las que nos vamos a seguir desarrollando como profesionales. Entonces, yo he participado de muchos webinars escuchando a otros, hoy día me tocó compartir mi experiencia, pero he aprendido mucho de la experiencia de los demás, entonces creo que es muy valioso en este tiempo de pandemia, como lo plantearon al principio, poder estar, creo que lo planteó el decano, esto de poder estar en conferencias de cualquier lado, en charlas en cualquier parte, cosa que en otro contexto no habríamos podido tener. Así que agradecerle a todos por las preguntas, gatillas nuevos desafíos también, así que muchas gracias. Gracias. Oye, entonces yo me quedo con los exponentes y con mi moderadora, por favor. ¿Ya? Así que muchísimas gracias a todo el mundo. Y saludos. Muchos saludos para todos. Gracias. Le vamos a mandarlo el link, ¿ya? El link. Gracias a todos y saludos cordiales, que estén muy bien. Gracias, señor decano. Gracias. Saludos a los chicos de Magíster en evaluación, que están pendientes en esto. Hoy hay que decir que el año
2012 yo tuve clases con la profesora Gloria en el Magíster. Por favor, no saquemos Y Yo también, Y- pero hace muchos años más, no voy a decir el año. ya nos hablaba de la evaluación formativa con mucho ahínco y énfasis. Así que ya veníamos. Una revolución. Esto no es, yo siempre le digo a mis alumnos, esto no es nada nuevo, ¿ah? Esto no es que es lo más reciente. Andrea Gabán dice, Epa Pucvé presente, bien. Miren, empezaron todos a decir que le ha hecho clase. Claro, la profesora Gloria, ahí está escribiendo. Famosa. Gracias, Isabel. Sí, había otra alumna más, muchas gracias por todo. Qué bonita la experiencia. Soy estudiante, alguien dice de la profe Gloria. ¿Eh? También, sí, Andrea. Aprendí mucho de ella. Gracias. Linda, aprendí mucho de ella también, amigo. Muchas gracias. La María Inés también estaba de Lima. Saludos para María Inés. Prima, sí. Qué rico. Ya, yo voy a tener la grabación. Claro, porque nos quedamos escuchando.